Let's go, chicos, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Un frío brutal, ok, pero no fallamos a no solamente entrenar, a hacer algo de cardio. Chándal nuevo hoy. No es el Nike Tech, ok, no es ese Nike Tech gris que vemos en las redes sociales del Fleece. Pero os puedo asegurar que es muy abrigado y es muy bueno. Chicos, ¿cómo convertir la visión, ok, en algo inevitable? Básicamente es una aportación que les quiero dar y que yo la he utilizado en todos estos años anteriores, y como a mí me ha estado, ok, funcionando y me sigue funcionando, os la quiero compartir por aquí. De hecho, tengo varias cosas apuntadas que para mí son oro, son las que he aplicado, y no quiero hablarles desde la teoría. No quiero hablarles desde algo que busques en YouTube o algo que busques en Google sin más, sino verdaderamente que he utilizado, que he aplicado y que me ha hecho a mí avanzar independientemente de las circunstancias, ¿ok? El primer punto es que tú tienes que entender si tú quieres convertir tu visión en un hecho inevitable, el primer punto es que tú tienes que entender la diferencia entre soñar y ganar. Y ahora explicaremos lo que es ganar en los siguientes minutos, pero tienes que entender esa diferencia. Una persona que sueña es simplemente una persona que tiene una esperanza. Y sé que la palabra dar esperanza puede sonar algo muy bonito, ¿me entiendes? Pero de esperanzas no se vive. Yo en estos instantes, en estos momentos que mira cómo está el mundo, ¿no? Con todos los hechos micropolíticos, macropolíticos, todo cómo se están comportando los países, los diferentes estados, cuáles son los sistemas de gobierno, ¿ok? No me quiero meter en política aquí, pero ¿cómo le puedes dar a una persona manifestación o meditación, ya me entiendes, o ley de la atracción, o palabras positivas y asertivas, cuando a lo mejor en su pueblo, en su estado, en su provincia, están pasando hambre, están en guerra, están bajo, yo qué sé, cualquier tipo de control? A esa persona le va a ser muy diferente, no voy a decir muy difícil, sino muy diferente, ¿sí?, actuar conforme a otra persona que pueda estar en otra parte del mundo, que tenga un buen entorno, que tenga una manera de pensar diferente. Y con esto no quiero decir que le sea más fácil, quiero decir que es de manera diferente. A la hora de aplicar, a esa persona le va a ser mucho más difícil y va a tener que utilizar su mentalidad y sus niveles de acción de forma más elevada que nunca. Es decir, a esa persona tú no la vas a alimentar, ¿sí?, con esperanza. La tienes que alimentar con el hecho de que tiene que ganar. Y ganar significa convertir algo en inevitable. Es decir, salir del deseo y trabajar cada día en tus proyectos en una repetición disciplinada, ¿sí? A muchos de nosotros no nos gusta hacer ciertas cosas, pero una repetición disciplinada te va a hacer por consecuencia avanzar. Las personas realmente que han conseguido grandes cosas en la vida, y me uno al reto, son personas que han decidido, y ese es el segundo punto, han decidido que no hay un plan B. Yo soy de las personas que digo tienes que tener B, C, D, E, F, G. Pero realmente cuando hablo de visión, todo lo demás, todos esos números, todo ese abecedario, tiene que estar dentro de tu visión. Porque si tú no le das la suficiente energía, no vas primero a tener las cosas claras, no vas a tener los suficientes niveles de concentración y no vas a tener enfoque. Maldita sea, es fácil estar con memes todo el día, es fácil estar que la gente te escriba a un grupo de WhatsApp, es decir, las redes sociales, un reel, un short, TikTok, es fácil imbuirte en el ruido diario, ¿sí?, y estar contaminado y tener un déficit de atención tremendo. Y
ejercitas tu músculo para la disciplina de la misma forma que lo ejercitas para no hacer nada, para la dopamina rápida. Entonces, si tú no tomas la decisión, ¿sí? Vuelvo a ese punto número 2, de que no hay plan B como tal, de que no puedes tener dudas, de que no puedes retrasar ese plan A, de que solamente tienes que pensar en él y ponerte a ejecutar, no va a ocurrir. Literal no va a ocurrir, ¿ok? Entonces, cuando tú te pones contra las cuerdas, esos retos, esos desafíos, y entiendes que no hay, tienes que aceptar que no hay alternativa. El no ver alternativas es aceptar que no hay negociación interna, que se tiene que hacer sí o sí. Que ya en tu mente no existen esos y si a lo mejor, y si. No hay negociación interna, ¿ok? Ese es el punto número 2 que yo aplico de forma diaria para avanzar. El punto número 3 es que, y lo tengo aquí apuntado, es que tienes que bajar esa visión a acciones diarias. Ya lo hemos dicho anteriormente, aunque sean muchas veces microscópicas, aunque muchas veces creamos que no avanzamos lo suficiente, porque tenemos que experimentar, tenemos que probar cosas nuevas, tenemos que ver lo que funciona. Yo he eliminado, sí, solamente muchas veces se ven los proyectos que salen a la luz o que salen de manera positiva o asertiva. He eliminado muchos proyectos que he testeado y que no van a llevar a nada. Y si tú sigues con algo, trabajando en algo que no funciona, que no te está dando ni siquiera pistas, señales, nada, estás literalmente perdiendo el tiempo. Y una cosa es ser una persona tosuda, una persona disciplinada, y otra cosa es ser una persona que está esforzándose, no ve ningún resultado y sigue esforzándose y no tiene ni siquiera está utilizando apalancamiento. Eso básicamente es suicidarse, ¿ok? Entonces, bueno, eso no quiere decir que si tú estás trabajando necesariamente tengas que ver un resultado de entrada, ¿ok? Pero sí tienes que avanzar y sí tienes que concentrarte en el proceso diario, entrenar, estudiar, ejecutar, producir, repetir. A eso es a lo que me refiero, ¿ok? No van a haber días que no vas a ganar por hacer cosas épicas. Significa que van a haber días que tu ganancia es hacer cosas simples, pero las haces todos los días. Avanzas en el camino. A eso es a lo que me refiero, ¿ok? El punto número 4 es que tú vas a tener que matar muchas veces ese estado de ánimo y matar esa emoción en el proceso si tú quieres convertir tu visión en inevitable, ¿ok? Y muchas veces vas a sentirte frágil o vas a sentirte de todo menos bien. Ya sabes, la apetencia, las ganas, bla, bla, bla. Eso ya lo hemos dicho mucho en el canal. Básicamente lo que te pido es que, y tatúate esto, en mi visión inevitable, yo obedezco al cumplimiento, no obedezco a mi estado de ánimo, ¿ok? Aquí hace un frío brutal y tengo la mano congelada de estar grabando. Si no obedeciera a mi cumplimiento, sino a mi estado de ánimo, no te estuviera compartiendo este mensaje que para mí es súper, ¿sí?, mega importante, porque sé que a muchos de ustedes les va a ayudar, les va a cambiar la vida de forma real, ¿ok? El siguiente punto, el punto número 5, y es algo que yo hice hace muchos años, es que reducí mi mundo, ¿ok? Reducir el mundo no es otra cosa que tener menos gente. Y tener menos gente es tener menos opiniones, tener menos ruidos, basarte más en los datos, en los clics, en lo empírico, ¿ok? Basarte también de una cierta manera en tu intuición, pero tener un criterio propio. Cuando tu mundo es demasiado grande, todo el mundo tiene opiniones, tienes demasiado ruido, y ni siquiera tienes tu propio criterio. Si tú pierdes tu criterio, básicamente no vas a llegar a ninguna parte, porque significa que la visión muere en bocas ajenas, ¿ok? Yo pienso que lo inevitable, la inevitabilidad se protege en silencio,
Y dirás, yo, Valentín, silencio, pues si estás en las redes sociales y estás... Hablo de la visión, ¿ok? Hablo de la visión. Lo que quiero decirte con esto, en resumen, el reducir tu mundo, es que si no suma la ejecución, resta, va a restar a tu foco. Ay, Valentín, pero es que los tengo metidos en mi familia, mi padre, mi madre. Básicamente, pues no compartas todo. Simplemente no busques la lucha, pero simplemente no compartas todo, ¿no? Otra cosa que también utilicé, punto número 6, es usar el tiempo como aliado, no como excusa. Muchas veces no tenía todo el tiempo que quería, tenía 2, 3 trabajos, estaba estudiando al mismo tiempo, y lo que hacía, y sobre todo si eres papá o mamá, si tienes que cuidar a tus hijos, etcétera, cada día lo que hacía es que cumplía con hacer una cosa realmente bien y que fuera lo más importante, ¿sí? Es decir, buscaba reducir las probabilidades de fracaso a lo máximo. Eso no significa que no falles o que no puedas cometer errores, sino lo que hacía era eso. Entonces, no buscaba velocidad en aquel momento, lo que sí buscaba era consistencia, ser brutalmente consistente. Y algo que me compartió un mentor, lo hemos dicho en anteriores vídeos y lo vuelvo a compartir por aquí porque lo utilizaba, y es el último punto, es actuar como si ya fuera irreversible. Con tu visión en mente, empieza a pensar cómo hablarías, ¿ok? Con esa visión completada. O en ese entorno, es decir, cómo hablarías, cómo caminarías, cómo elegirías tus batallas, ¿sí? A quién le dirías que sí, a quién le dirías que no. Todo ese tipo de cosas. Es decir, el cuerpo sigue la identidad y la identidad sigue la visión sostenida. ¿Qué significa? Significa comportarte aunque uno lo esté siendo, porque el propio comportamiento te lleva al ser, ¿sí? Por consecuencia vas a tener. Y básicamente, como punto extra, es el no fallar, el no fallarte. Tú sabes cómo, ya esté en este punto, si tú estás viendo este vídeo, te llama la atención, tienes curiosidad, tienes pasión, ya en este punto, el no fallarte es lo que va a ti a elevarte en mayor medida tus niveles de vibración y tu estado de ánimo. El tener la seguridad y la certeza de no fallarte, de cumplir contigo mismo, contigo misma, es lo que va a hacer cada día decir, ok, es como un checklist mental. Hice esto, hago esto, hago esto. Y mucha gente me dice, Valentín, pero es que yo hago muchas cosas en el día y no me encuentro bien. Te lo aseguro, es porque la mayoría de cosas, ponen una balanza, cuántas cosas haces en el día que sean para avanzar personalmente para ti, de dedicarte tu tiempo a ti, de avanzar en tu visión, y cuántas cosas haces en el día que simplemente son, no que no sean importantes, pero simplemente muchas cosas son rutinarias o para otras personas o personas que están absorbiendo tu energía. Te puedo asegurar esto en mentorías, trabajando con mi equipo, con mis personas, con mis alumnos, con las personas que formo. Descubrir en la semana cuántas cosas han hecho para otros para quedar bien, por no aprender a decir que no. Y después cuando ya aprenden a decir que no, y Valentín, le dije que no a este amigo, le dije que no a esta persona, y se dan cuenta que la otra persona en la mayoría de casos no se enfadaba, sino, ostras, es que como no me decías que no, pues yo te mandaba este recado, te mandaba a hacer esto, te mandaba a hacer lo otro, e indirectamente, porque no querían decir que no, decían que sí, y terminaban absorbidos en su semana haciendo un montón de cosas que era para otros. Y si a Valentín es que termino agotado, termino reventada en mi día, y se dan cuenta de que el hecho de que se sintieran súper mal con ellos mismos es porque sí, hacían un montón de cosas, pero no hacían cosas que fueran para ellos, ¿sí? Para avanzar de tareas, de sus pasiones, aunque incluso lo odiaran, pero no llegaban a darse el espacio, el tiempo, en momento, en forma, en el día, de hacer cosas que fueran para sus proyectos, ¿vale? Para que me entendáis. Era una locura. Si aplicas estos puntos que te acabo de decir, te lo aseguro, tu vida va a ir al siguiente nivel. Déjame un like,
Déjame un comentario qué te ha parecido y sobre todo si te vas a comprometer de verdad, si lo vas a aplicar. Y nos vemos en la siguiente oportunidad, ¿ok? Let's go, les mando un fuerte abrazo, os lo aseguro. Me ha encantado compartirles esto. Considero que es importante, estamos comenzando el año y es para irnos, ¿ok? Al siguiente nivel. Let's go.